escuela bíblica correspondiente a este día. Vamos a reflexionar más que todo en el capítulo 24 del libro de Josué, Josué 24, aunque solo voy a decir unas pequeñas cosas del 23 que tienen algo que ver con el 24. Hermana Agustina nos dirige en oración. No tenemos que pagarle su belleza. Estamos agradecidos con usted por todo lo lindo, lo bello y lo amoroso que es para con cada uno de nosotros, mi Dios amado. Gracias por este permiso que nos ha dado de estar acá en su casa de comunión. Gracias por la vida de todos mis hermanitos en esta congregación, Padre del Cielo. Gracias, papacito lindo, no tenemos con qué pagarle, es la verdad. Gracias, muchas gracias. Solo recibe la gratitud de nuestros corazones. Bendecido sea su nombre por los siglos. Bendiga de una manera especial todo lo que vamos a hacer en este lugar. Que sea agradable a usted, Padre del Cielo, y que todos nosotros podamos atesorar todo lo que nos enseñan en esta congregación, Padre del Cielo. Ayuda, Padre del Cielo, a los pastores, que ellos con gran amor nos reparten su palabra. Y ayúdanos a nosotros a atesorarla, Padre del Cielo. Trae con bien a los hermanitos que aún no se han hecho presentes. Cuídalos en ese camino y que todos puedan venir gozosos, Padre del Cielo, a esta congregación. Se lo suplico todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana. Estamos entrando a partir de este domingo pasado. Iniciamos con otro tema. Ya no estamos en Éxodo, aunque el domingo pasado vimos Éxodo 20, pero solamente por cuestiones de que ahí se establece uno de los primeros acuerdos. Otras personas dicen pacto, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esa cuestión porque ahora dicen, actualmente miembros de iglesia dicen, por ejemplo, es que yo hice un pacto con Dios, ¿verdad? Dios ha buscado los pactos con los seres humanos con Dios no va. Entonces, porque generalmente cuando el ser humano busca un pacto con Dios es porque algo quiere de Dios. Y ahí ya entramos mal con Dios, ¿verdad? Porque si se fijan, Dios no es el que quiere algo con la gente. El que establece el pacto es para bendecir, no para sacar algo de la gente. En cambio, los seres humanos sí. Cuando dicen que quieren establecer un pacto con Dios es porque algo quieren extraer de Dios, algo quieren recibir, y generalmente son cosas materiales. Generalmente. Yo nunca he escuchado, por ejemplo, cuando alguien dice, voy a establecer un pacto con Dios para que me haga más humilde, por ejemplo, más justo, más sabio, más sincero, más honesto. No, 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 no. Así como les decía yo el domingo pasado, cuando la hermana esta llega y le dice, miren lo que el Señor me ha regalado, a un Mercedes-Benz que costaba alrededor de 125,000 quetzales en esa época. Quetzales. Y el niño le dice, hermana, ¿y cómo se lo dio Dios? Ah, y entonces la hermana no sabía qué decir. Y un hermano le dice, no, es que la hermana tiene una finca. Y entonces cortan el café y lo venden. Y de las ganancias ella se compró eso. Ah, entonces no fue Dios, fue la finca. Por eso hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Generalmente, la gente que dice que es muy, entre comillas, espiritual, siempre pide cosas materiales. ¿Por qué? Porque no pedimos ser más misericordiosos, bondadosos, etcétera, etcétera, etcétera. Honestos, justos, sinceros, veraces. ¿No? A veces en las iglesias pedimos eso. ¿Por qué será? Vaya. Yo sé que es demasiado temprano, ¿verdad?, para establecer ya muchas preguntas, pero ahora sí va a ser de preguntas esta cosa.
Entonces el pacto, en los 10 mandamientos, ahí hay una cuestión. Lo que decía yo también el domingo pasado es que cuando dice yo soy un Dios celoso, no es celoso como nosotros somos celosos, ¿verdad? Como todos nosotros, ¿verdad? Y los que están conectados. No es así, ¿verdad? La cosa. Dios no se parece al ser humano. El ser humano es llamado a parecerse a Dios. Entonces Dios no es inseguro. No ve cosas que no existen. Dios. El ser humano sí. Cuando el ser humano es celoso, es porque tiene un supele aquí, ¿verdad? De inseguridad. No es por amor, es de paja. ¿Verdad? Uno es celoso porque es controlador, domesticador. Por eso es que es celoso. ¿Y por qué andaba saliendo a esta hora? ¿Por qué estás platicando con fulano o con fulana? Entonces, eso es control. Ese no es Dios. Dios no es celoso como los seres humanos son celosos. Lo que quiere decir ahí la palabra es exclusivo. Eso sí va. Si uno va a servirle a Dios, solo es a Dios. No con otros dioses, no como dicen algunos ahora, ¿verdad? No vaya a ser, ¿verdad? La fe te valga, dicen. Así es que a veces la gente va a la iglesia y va a los centros espiritistas porque uno tiene que ayudarse, pues. Ahí dice en la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Mentiras, eso no aparece ahí. Pero bien, dice el capítulo 23 de Josué. Ustedes es lo que han venido a responder, así es que mejor hacemos eso. Versículo 1 del capítulo 23 de Josué. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, príncipes. Allí dice, en el término original, son oficiales, no son príncipes, no hay monarquía ahí todavía. Jueces oficiales. Vale. Entonces, Josué convoca a esta gente. Esta gente es el liderazgo. ¿De quiénes? ¿De Israel? De las tribus. ¿Cuántas tribus eran de Israel? ¿Perdón? Entonces, muy bien. Lo voy a ver un poco más adelante. Pero las tribus se conformaban así. No, mejor, ustedes ya leyeron la Biblia, ¿verdad? No les voy a preguntar cuántas veces la han leído, pero me imagino que varias veces. ¿Cómo se conformaban las tribus? De ahí, de Israel, llamemos. De así. Así no hay examen, ¿verdad? Aquí no le van a poner mala nota. Aquí todos pasan. Raspadito, pero pasamos. ¿Cómo se conformaban las tribus? Oh. Cada hijo era una tribu la que. Entonces eran lazos sanguíneos, ¿verdad? Muy bien. Las tribus se conformaban por
las familias formaban clanes. Un grupo determinado de clanes formaba una tribu. ¿Sí? Habían familias que generalmente se llamaba el hijo de los hijos de, pero no siempre en todo el Antiguo Testamento se hacía eso. Esta era una familia, cada puntito es una familia. Entonces, estas familias llegaban a formar un clan, y varias de estos clanes formaban una tribu, y de eso habían 12 tribus. Entonces viene Josué y los convoca. ¿Por qué los convoca Josué al liderazgo? ¿Por qué convoca Josué a liderazgo de las tribus? Muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, convoca para dar instrucciones, dijéramos. ¿Y cuál es el propósito de Josué de dar instrucciones a la gente? Ahí lo dice en el versículo 1 y 2. Sí. Muy bien, muy bien. Josué ya está anciano y ya se va a morir. Entonces, convoca al liderazgo. Ancianos, oficiales, jueces y jefes. Ahí aparece, en Reina Valera traduce príncipes, pero no son príncipes, son jefes. No había monarquía, no existía eso. Eso viene después eso de los príncipes y toda la vaina. Entonces Josué está mayor, está anciano, está viejo y está próximo a morir. Entonces convoca al liderazgo para dar instrucciones, porque lo que quiere es un poco asegurar. ¿Qué quiere asegurar? Varias cosas. Yo sospecho que una de las cosas que quiere asegurar Josué es que la gente mantenga su fidelidad a Dios, que no se pierda eso. Y ya van a ver por qué, porque es bien interesante ese capítulo 24, porque deja entre líneas ver cómo estaba la gente esta. Pero mejor seguimos, ¿verdad? Entonces los hijos de Israel han ido organizándose a través de familias. Las familias son los grupos más pequeños, los medianos son los clanes, y los clanes conforman la tribu. La organización, que ya lo vimos en su oportunidad cuando llega el suegro de Moisés, eso ya lo vimos. Todavía tiene repercusiones en la nueva organización social. Acuérdense de que Moisés se sentaba y le decían, vaya todos, hagan fila aquí, va. Y le dice el suegro, no, ¿qué estás haciendo? No sé, te vas a morir vos y tampoco atendés a la gente. Entonces ni quedas bien con la gente ni quedas bien vos. Entonces hay que cambiar una organización social. Entonces ponen jueces, jefes, oficiales, y empiezan los grupos, ¿verdad? De 1000, de 100, de 50, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces, de ahí viene esta organización. Por eso es que aparece esto. Los ancianos no es necesariamente, generalmente eran las personas mayores de edad. ¿Por qué? Porque en la cultura hebrea
ser mayor de edad es ser una persona con sabiduría, con experiencia, con conocimiento. Entonces, era una persona que mantenía un bagaje, un conocimiento de la vida de Dios que no se podía desperdiciar. Eso era impensable. Ahora es totalmente lo contrario, ¿verdad? Uno cuando llega viejo, mayor de 40 años, no consigue trabajo. Están pidiendo 30 años, sino que menos, ¿verdad? Yo le pregunto a Carolina porque ella es joven, pues, ¿verdad? 35. Pero ese es el límite, ¿va? Y ha de tener un doctorado, una maestría, una licenciatura, pero tiene 35 años, tiene todavía posibilidades. A mí me sorprendía, por ejemplo, que me contrataran a mí, que nos contrataran, porque con Douglas hemos sido compañeros de trabajo, así, y entonces cuando uno tenía, pero era por la experiencia también que teníamos. Pero ya no, ahora ya no. Y con esa nueva cosa de que si uno no sabe inteligencia artificial o todas esas cosas, terrible. Esta cultura, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando lo ven viejo a uno dice, primero, se va a enfermar más seguido. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya no del ancho, ya está para el tigre, ya no va a producir, se va a enfermar mucho. Menos mal que en la iglesia no es así, ¿verdad? Porque en la iglesia no. Caben los jóvenes, cabemos los viejos. Igual. Muy bien, entonces en esta época ser anciano es un tipo de liderazgo. No de jefe, de mandón, pues, de líder. Quiero invitarlos a ir al capítulo 24 de Josué. Voy a leer algunos versículos. Y dice, versículo 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, ahí sus jefes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. O sea, los vuelve a convocar. En el 23 dice que los convoca y en el 24 dice que los vuelve a convocar. Si se fijan en el Antiguo Testamento es muy frecuente eso. Eso obedece en parte por las corrientes teológicas. Entonces, y dijo Josué, en versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo. O sea, aquí no solo son el liderazgo, sino que también está, llamémosle, pueblo. O sea, las 12 tribus. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyesen, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que dice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y Josué 24, a Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta que el mar rojo con carros y caballería. Ahí deja entrever también todo el recuento, ¿verdad?, histórico que va haciendo Josué. Josué va haciendo ese recuento histórico de dónde
ha establecido Dios, desde dónde se va a conectar como la línea de relación entre Dios y esta gente, ¿verdad?, con la que está hablando Josué. No es una cuestión que ha durado poco tiempo, sino que viene una línea histórica, una línea histórica. Entonces, ahí, ¿verdad? Entonces, Josué convoca a toda esta gente. Está hablando al pueblo, pero también a los líderes. Y es bien interesante eso, porque hay cosas cuando son fundamentales, importantes, claves, que se deben de decir a toda la gente que está involucrada, al pueblo y al liderazgo. El contubernio no solo son con los líderes, es con todos. El trato de Dios es con toda la gente, no es con los líderes, es con el pueblo y con los líderes de ese pueblo. Eso uno no tiene que perderlo, ¿verdad? No tiene que perderlo. No es que estas decisiones son muy importantes, por eso solo las vamos a discutir aquí en grupito. No, no, no. Es con todos. La transmisión nuevamente se hace. Josué lo que está haciendo entonces es un recuento histórico de todo lo que ha venido desde Abraham. Desde Abraham, y empieza ahí, ¿verdad?, la conexión. Por eso es que los israelitas, la gente judía, cuando dicen nosotros somos hijos de Abraham, y esa gente que piensa de esa manera es la que dice que Jesús es el hijo de David. Jesús no es hijo de David, jamás, nunca, ni va en la sucesión de David, tampoco. Por eso es que la gente estaba equivocada cuando viene Jesús, porque creen ellos que va a restaurar el reino de Israel a la imagen y semejanza de David, y Jesús no viene a eso, ¿verdad? Por eso seguir creyendo eso es ser sionista, pues, ¿verdad?, es ser judío. O sea, no tiene uno cabida en el cristianismo, pues, seguir creyendo ese tipo de cosas. Porque entonces Jesús rompe toda esa cuestión. Josué entonces hace el recuento histórico desde Abraham hasta Egipto, la liberación de la esclavitud. Yo les dije eso en esa oportunidad, que la liberación de la esclavitud es el núcleo de la fe en el Antiguo Testamento. Ahí está basado en eso. Ahí está basado. Por eso es que hay que entender esa liberación, porque si no uno está perdido en eso. Todo el Antiguo Testamento hace referencia a los profetas, los sapienciales, los salmos, todo eso hace referencia a la liberación de la esclavitud. Ahí hace referencia, siempre va a hacer referencia a eso. ¿Por qué? Porque es ahí donde se da el génesis, el inicio del pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Esa liberación entonces tuvo varios propósitos, pero el mayor fue la constitución de ser pueblo de Dios. Lo que vimos el domingo pasado, que yo le llamé a la clase Pacto 1, bueno, solo Pacto, y ahora Pacto 2, es porque vamos a la persiga de eso, de ser pueblo de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para eso? Vamos a leer el versículo 8 al 13. ¿Quién le gustaría leerlo? Del 8 al 13.
dice así: yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendije repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. ¿Hasta ahí? Gracias, sí. Hasta el 13. 13. Bueno. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Palabra de Dios. Gracias. Está bien. ¿Se acuerdan que cuando sale el pueblo de Egipto, Dios lo lleva por un lugar, los cruza y ya, no sé si lo buscaron, pero para llegar a Canaán, que está por aquí, entonces los lleva, los trae, los regresa, los viene aquí, y en esa oportunidad, y es que así dice el texto, que ¿por qué? Yo les preguntaba, ¿por qué es que Dios no lo lleva aquí recto? Ah, no, es que ahí dice que es para que ellos no vayan a entrar en guerras. ¿Cuántas guerras hay aquí en todo esto, en el libro de Josué? ¿Verdad? Por eso es que la interpretación esa, que no es por eso, sino que porque la gente no se va a convertir, porque aquí está hablando Josué con los hijos de los que salieron. Dígame. Hermano, solamente me surgió una interrogante en relación a que en ese recuento histórico que está haciendo Josué, todos lo que usted ya mencionó, todo el pueblo, solo menciona que Abraham tuvo 2 hijos. Bueno, tuvo Isaac, Isaac tuvo a Josué y a Jacob. Jacob se va a Egipto, así es, ¿verdad? Sí. Y Isaac le da el rey, ahí lo dejó en Seir, dice. ¿Dónde estaba Seir? Estaba en el noreste de lo que es hoy Palestina, y en el sureste. ¿Qué es el noreste? Jordania, parte de Siria y hasta de Irak. Y en el sureste es Arabia Saudita. Quienes se proliferaron también poblacionalmente. Por eso es que muchos dicen, ¿cómo es posible que no hayan entendido el mensaje de Dios y estén peleando hermanos entre hermanos y llegarse a odiar hasta matarse como llegan ahora? Si en ellos está la sangre de Abraham, incluso el mismo Abraham no venía de Irán. Entonces es necesario que nosotros establezcamos bien por qué se dio eso, por qué ese odio tan ancestral, tan sin razón, solo por la tierra, que hasta ahora llega también, porque vemos quienes todavía en nuestra época matan por una herencia. Pero es bien interesante que también no olvidemos a la familia del hermano de Jacob. Veamos cómo Jacob también le quitó, sabemos históricamente lo que hizo él a su hermano. Entonces también hay una base que no hay que olvidarla.
recordarse también que cuando salen de Egipto, no solo salen los hijos de Israel, sino que también van otras culturas y otras etnias, a lo que en el siglo pasado le llamábamos raza. Y también en todo el contacto de este trayecto establecen contacto con otras gentes, con otras culturas, y se van mezclando también. ¿Por qué es que no menciona al otro? Esa es una interpretación, la de Josué. Entonces, y en ese sentido, uno tiene que tomarlo de esa manera. Es una lectura que está haciendo Josué de los acontecimientos históricos. Esto va a cambiar más adelante, ¿no? Porque cambia más adelante radicalmente. Y solo lo pongo otra vez como ejemplo. El buscar rey lo hacían las religiones paganas. No está dentro del plan de Dios eso. Está dentro de las culturas, etnias, pueblos, naciones de otra índole, que no son descendientes directos, por decirlo de esta manera, de Abraham, aunque Abraham anduvo metido en otros territorios, ¿verdad? Y Abraham procede de eso, de Canaán, que es donde se desarrolló y vivió. Los nacionalismos no existen aquí. No es que somos de raza pura y por lo tanto solo nosotros, como les agarró después a esto en el transcurso de la historia. Los nacionalismos no van aquí. En el reino de Dios, pues, a eso me refiero. En el reino de Dios nunca fue una cuestión étnica. Era para todos. Siempre ha sido para todos. Lo que pasa es que malinterpretaron eso, la religión judía, y lo estableció como una etnia. Si no naciste judío, tenés que hacer méritos para eso, etcétera, etcétera. Pero con Jesús cambia, y por eso la religión judía no acepta a Jesús, porque según Jesús todo entra en el reino de Dios. Hermano, una última acotación. Muy interesante el tema de esta mañana y yo lo veo también bajo otra óptica. Por ejemplo, no me deja de sorprender el mensaje de Jesús. La edad cuando él decide, él sabía que iba a morir. A los 30 años, dice la Biblia. Joven, ya usted puso el ejemplo a la señorita Texuel, joven, todavía estaba más joven él. Sin embargo, el mensaje que muchos tomamos, no solo de Josué, sino de muchos otros, hasta que llegamos a viejos, ¿sí? ¿Hasta cuándo está buscando? Cuando habían salido de Egipto y no habían entendido el mensaje de Dios. Y muchos en nuestra familia de somos, hasta que llegamos a viejos, venimos al... Es increíble, y voy a decir algo sin ofender, pero no dañar a nadie ni susceptibilidad. ¿Cuántos vemos en la escuela dominical aquí viejos? Vamos a ver cuántos niños hay allá arriba. Porque no les enseñamos que desde pequeños tenemos que entender el gran sacrificio de Jesús y el amor de Dios para nosotros. Es bien, yo quisiera que lo analicáramos, porque si no caemos en la religiosidad que tanto no nos gusta, pero caemos, no, hasta que ya sea viejo. O cuando ya me esté muriendo acepto al Señor, o me bautizan ahí y me voy con ya. Entonces, pero mientras tanto, hemos hecho toda una vida aún sabiendo de Dios. Entonces yo creo que no hay que esperar a que lleguemos ya los últimos días, como muchos de nosotros. Bueno, yo estoy arriba de los 60, pero los jóvenes tenemos que darle un llamado para que retomen a Jesús. Y esa es la gran diferencia de Jesús con todo este pueblo, con todo esto. Y él los criticaba por eso. Eso, nada más eso quería hacer acotación. No, está bien. La cuestión es que ¿qué entendemos de Dios?
por ejemplo, hay una teología que piensan de que Dios nos va a esperar siempre. Esa es una teología que hemos aprendido. Hemos aprendido. Dios está ahí y te va a perdonar siempre. Te va a aceptar siempre. Yo no sé dónde lo sacaron eso aquí, ¿verdad? No lo sé. Por ejemplo, esto. Si se fijan, la gente que salió de Egipto no es la gente que entra a Canaán. No es esa. Incluso estos, ¿por qué creen que insiste Josué, igual que Moisés, ahora Josué y después los profetas, y van a seguir así, insistiendo qué es lo que ha hecho Dios? Por ejemplo, aquí en el capítulo 24, porque me voy a adelantar un poquito más, lo menciona en 3 ocasiones eso, y otra vez lo vuelve a sentar al pueblo, a los líderes, al pueblo, y José entonces plantea eso, ¿verdad? ¿Cuál es lo por qué está haciendo Josué esto también? Porque viene otro momento histórico. Viene otro momento histórico que tiene nuevos desafíos. No van a ser los mismos desafíos de antes. Como ahora. Nosotros, ¿verdad? Antes nos proyectábamos en vida. 10, 20, 30, 40 años adelante. Ahora ya no. ¿Qué es lo que estamos haciendo para las nuevas generaciones, por ejemplo? Como había un eslogan de la Asociación Femenil Bautista de El Salvador, asociación, decía la Biblia de siempre para el mundo de hoy. Decía eso, en los años 80 tenían eso, ellas. Y es cierto, la Biblia no cambia, pero el mundo sí cambia, la sociedad cambia, la gente cambia. Entonces, ¿cómo contextualizar este mensaje para las nuevas generaciones? ¿Cómo se hace eso? Nosotros no tuvimos esa cosa de inteligencia artificial. Hasta ahora lo estamos viendo. Yo ni siquiera lo estoy comprendiendo esa onda porque no, yo creo que ni me va a quedar vida para eso. Entonces, pero los jóvenes sí. Los jóvenes sí. No es que uno suavice el evangelio, al contrario, el evangelio que hemos aprendido es demasiado suave. Es demasiado acomodativo. O sea, acomodamos el evangelio a nuestros intereses. Y por eso es que digo yo, esto del cristianismo, de tener fe en Dios, no es difícil. Lo difícil es porque no queremos convertirnos. Eso es lo difícil. Por eso sentimos la lucha, porque no queremos convertirnos. Eso es todo. Si fuéramos entonces, aceptáramos realmente el evangelio, no nos costara. Y no nos ayuda Dios para eso también, pues. Ahora bien, entonces con los jóvenes igual. No, ¿verdad? Lo hacemos de esta manera para que no se vayan, para que no se enojen. Así lo hacemos con los adultos también. No hay que decir tal cosa porque si no se va a ir y entonces ya no va a ofrendar. O sea que visto es el determinante aquí. Ahí son marxistas las iglesias que piensan eso, fíjense. Porque Marx decía que lo económico es lo determinante. Mire qué bonito, ¿verdad? Entonces, con Douglas nos metemos a veces a discutir cosas que, de esto de la teología de la prosperidad y todo ese rollo. Entonces yo el jueves estaba hablando de eso, de que depende de la ofrenda, así Dios te hace llover oro refinado, que es el mensaje de la iglesia de Laodicea. Y como dice y el texto de que compra de mí oro refinado, compra de mí colirio, hombre, Jesús no es vendedor de nada y la iglesia tampoco es
vendedora de nada, ni de indulgencias, pero ahora la evangélica hace lo mismo. Lo mismo hace. La iglesia evangélica en general. Es otro momento histórico. Por lo tanto, hay que avanzar en la fe. Hay que avanzar en la espiritualidad. La espiritualidad es la concreción, historicidad, o sea, puesta en concreta la fe. Eso es ser espiritual, bíblicamente hablando. No es alguien que está de una manera determinada como ciertas iglesias lo hacen, ¿verdad? Igual la iglesia más antigua. Espiritualidad es como vivo mi fe en el día a día. Eso es ser espiritual. No lo hago, no soy espiritual. Ser espiritual no es ser abstracto, es concretar la fe en la vida de uno, ¿verdad? Entonces, esta generación debió de interpretar, esta nueva generación a la que Josué le está hablando, debió de interpretar también en el recuento histórico y en la actualización en lo que viene. No ha sido fácil. Van a otro momento, van a otro proceso de acompañamiento de Dios. Dios no acompaña a la gente igual, ni a los pueblos, ni a la gente en particular. O sea, Dios no me va a acompañar a mí de la misma manera que a Carolina, por ejemplo. Porque Carolina es única, yo soy único, cada uno es único. Pero como pueblo de Dios también nos va a acompañar. Si se fijan, fe y espiritualidad están estrechamente vinculados en todo esto, en todito esto. ¿Qué es lo que les falló a la generación anterior? La fe en Dios. Por lo tanto, la espiritualidad les falló. No entraron. Entonces Dios me va a aceptar así como soy, siempre. No, ese es un ejemplo. Es que a mí no me importa porque yo soy, así nací y así voy a morir. No es cierto. Pues una persona que piense así está absolutamente equivocada. O piensan que Dios no tiene el poder de cambiarlo a uno. Esas son las conflictualidades que uno tiene existencialmente hablando, ¿verdad? Por eso es que yo digo, no, Dios trata con cada quien. Si no trata contigo, hay que entonces preguntarse dónde estoy ubicado. Cuando yo digo tratar, no es que te esté mortificando, sino relacionando. En este momento, la organización entonces social de la población estaba determinada por 12 tribus. Solo voy a manchar algunas. Pero cada tribu tenía clanes y cada clan tenía familias. Entonces la vinculación, esta tribu no era familiar de este, ni de este ni de este, y viceversa. Eso hay que entenderlo. Estamos hablando de familias distintas, igual que ahora, ¿verdad? Ninguno de ustedes es familiar mío, ni yo de ustedes, ni entre ustedes. ¿Cuál es el mensaje que uno puede sacar de ahí también? Es que esto no es familiar, no es de clan, no es de tribu. Entonces Dios lo que va es a conformar un pueblo. Entonces, esta es la nueva organización. El versículo 13 dice, bueno, ya lo leyó, ahora en el 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, o sea, de veras. Y ya van a ver por qué lo dice él así. Quitad de entre vosotros los dioses. Y entonces mi pregunta ahí es, y no allá en los 10 mandamientos había dicho que no había que hacerse esto y esto y esto. Sé que les valió, ¿verdad?
solo quería leer esta versión iberoamericana, me gusta, dice acá. Sí, sí. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Sí. Lo mismo se dice en la actualidad, ¿no? Entregarse a Dios y servirle. ¿A quién? A Dios. Por eso es que cuando dice allá, yo soy un Dios celoso, no es eso. Es exclusivo, único. Porque celosos somos los seres humanos, Dios no es celoso. No es inseguro, pues. No es inmaduro. Entonces, entregarse a Dios y servirle a Él. ¿A quién más le van a servir? A nadie. Y Pedro dice lo mismo. ¿A quién hay que obedecer? Según Pedro. A Dios. ¿Ven la cuestión? Que no es que se perdió, ni que Pedro esté diciendo algo nuevo. Lo que Pedro está haciendo es contextualizando esto precisamente, que tiene siglos de haber sido pronunciado y siglos tiene Dios de estarlo exigiendo a la gente, pero la gente voluntariamente debe de entregarse a Dios, voluntariamente tiene que servirle. Cuando uno hace ese compromiso, ahí se compromete. Y ahí está la fregada. Porque como el matrimonio, uno no dice, uno se compromete en el matrimonio para cumplir con los compromisos. En el trabajo, cuando uno dice, mire, cuando uno anda buscando trabajo, dice de lo que sea quiero encontrar trabajo. Y le llega el trabajo y al mes ya empieza a quejarse. Y se queja por esto. Allá me daban agua helada, aquí no hay ni siquiera refrigeradora. Con Douglas hemos oído tanto eso, que aquí las sillas son chuecas, ese color no me gusta de escritorio. Van a creer que aquí hay todo eso es cierto, yo lo he escuchado, no es que me lo estoy inventando ahorita. Van a creer que como al director solo de madera le gustaban las cosas, a mí me gustan de plástico, de hierro, moderno, los escritorios. Son inmadureces, pues, ¿verdad? Uno tiene que crecer, pues, y ser maduro. Esto se mantiene cuando te comprometes con Dios. Lo que te queda son dos cosas. Lo que nos queda son dos cosas: obedecer o irme de Dios. Pero uno no puede estar con un pie con Dios y un pie, como decíamos antes, en el mundo. No se puede eso. Porque hablar de esto es de hablar de vida y muerte. Sí, ¿verdad? Sí lo entendemos así. Esto no es de si quiero o no quiero, pues. Si quiero o no quiero es antes de comprometerte. Pero cualquiera se puede renunciar a Dios, ¿verdad? Eso sí. Es de vida o muerte porque estamos hablando de la vida eterna. Voy a poner un ejemplo ridículo, ¿verdad? Hay gente dentro de las iglesias que yo conozco que se pegan unas grandes borracheras, van a centros espiritistas, pero dice, como yo no le hago daño a nadie. A mí no me están pidiendo opinión ellos, ¿verdad? No son amigos míos, pero yo sé que son gente que yo he conocido en las organizaciones y que son gente de iglesia. Entonces, vamos del 14 al 15, ¿verdad? Entonces dice,
y si mal os parece el 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es bien. Yo prácticamente de Josué, eso es lo primero que yo aprendí de él, que había dicho, yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Sí, pero es todos los días, y es las 24 horas del día, los 365 días, de toda la vida que tengo. No es una cuestión temporal, ¿verdad? Ni cuando se me da la gana. Entonces, Josué lo que está diciendo es, llamando a este pueblo a que asuma un compromiso. Con él, no, es con Dios, de entregarse, obedecerle, servirle y abandonar los otros dioses. La pregunta sería saber cuáles son los dioses actuales a los cuales servimos también. ¿Por qué cree que la esposa? Ah, no, pero a veces sí, sí. Pero la idea más que todo es en el sentido de que tener un Dios paralelo sería a quien debo obediencia. Tengo fe que mi vida está entregada a ese Dios, o pseudo Dios, ¿verdad? O ídolo, que si bien es cierto no es lo mismo, pero es igual. Entonces, ¿cuáles serían los dioses actuales? Los ídolos actuales, ¿verdad? Primero ella y después usted. Yo pienso que los dioses actuales es a todo a lo que nosotros le damos nuestra prioridad. Exacto. Esencialmente. Ajá. Pero también quería comentar acerca de los versículos 14 y 15. Sí. Para mí, después de leer todo este relato que hemos traído, toda esta, sí, el relato que Dios ha puesto en boca de Josué para que lo traslade al pueblo, es para hacerle conciencia al pueblo de todo lo que Dios ha hecho en cada uno de ellos a través del tiempo, de todo su peregrinar. Desde Abraham, más bien dicho, sí. Empieza sí, a hacer un recuento y lo esencial, pienso yo, el centro de enseñanza de este capítulo 24, para mí es el versículo 14 y el 15, porque después de haberle hecho todo ese gran relato, Josué dice, bueno, ya escucharon todo esto, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros o en nuestra familia. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Estas dos palabras son muy significativas y tienen que tener mucho eco en cómo nosotros le servimos al Señor. Dice con integridad y verdad, cómo yo le estoy sirviendo al Señor hoy en día. Cada uno de nosotros se va a responder de acuerdo a cómo esté llevando su vida cristiana. Y dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Pero si no les parece esto lo que les he dicho, ahí vean ustedes, por lo que resta de mí, yo y mi casa serviremos a Jehová, dice el 15 al final, sí. ¿Verdad? Entonces, para mí, lo central del
de este capítulo 24 que me deja gran enseñanza son estos versículos 14 y 15. Muy bien. Y hagámonos nosotros, hoy que estamos acá, todos los que estamos aquí y hemos leído toda esta historia, digamos, que ha hecho Josué, hagámonos un autoexamen. ¿Cómo le estoy sirviendo yo a mi Dios? ¿Le estoy sirviendo con integridad y con sinceridad de corazón? ¿Qué prioridades estoy dándole yo a Dios en mi vida? Sí. Muy bien. Sí, hermano, solamente quería que observáramos que, tal como usted mencionó el domingo pasado, ese pensamiento echa la trampa, algo así, ¿cómo es que decía usted? No, yo no lo... No, pero bueno, pero que el mundo lo aquí dice. en El Salvador tienen Sí. el dicho, echa la ley, echa la Echa trampa. la ley, echa la trampa. Y si leemos la extraña. Biblia, no, pero en referencia a eso, el ser humano somos así. Sí, pues sí. Porque en Echa la primer ley. lugar está diciendo, por lo tanto, lo que usted habló y lo que pidió es entregarse a Dios y servirle fielmente. Sin embargo, en esta versión internacional, en el versículo 16 dice, eso no pasará jamás. Nosotros, su descendencia y el Señor le vamos a servir. Perdón que aquí ya me está borrando por viejitas. Sí. Dice, La le letra. vamos a servir y no vamos a, aún como sirviendo a otros dioses. Exacto. Entonces así somos. Nosotros decimos, sí, yo voy a la iglesia, lo que ustedes han dicho muy bien, pero no dejamos a otros dioses que tenemos. Ya mencionaron varios dioses, el dios dinero, el dios, sé yo, hasta el mismo trabajo puede ser un dios y en fin, tantas cosas que nos alejan de servirle a Dios y de estar con Él. Gracias. Muy bien. Sí, el dicho es salvadoreño, echa la ley, echa la trampa. Y Monseñor Romero decía, van a creer de que la ley es como la serpiente, solo pica a los que andan descalzos, o sea, a los pobres, se les aplica, a los que andan calzados no. Bien, ya para Dios ha acompañado al pueblo. A esta gente la ha acompañado desde Abraham. Ellos han venido viviendo, han tomado decisiones equivocadas. Yo lo dije, por ejemplo, en un sermón, que chivo, ¿verdad? Que como la esposa de Abraham no le daba hijo, se mete con la concubina, ¿verdad? Con la sirvienta, la embaraza y después se embaraza a la otra y dice que Dios le dice, anda y échalo de aquí, ¿verdad? Ese texto hay que estudiarlo bien. Entonces, Dios acompaña al pueblo. Lo que hace Josué es, en este momento histórico, hay que tomar una definición en esto. Hay que definirse, pues. Voluntariamente hay que definirse, pero cuando te comprometes, obligadamente tenés que hacerlo. ¿Por qué? Porque te comprometiste. ¿Por qué? Porque diste tu palabra. Y se la diste no a un mortal, va. Uno se la da a Dios, la palabra. Entonces, por eso digo, ¿qué entendemos por Dios? ¿A quién le puedo dar paja, mentir, engañar, embaucar? No podemos hacer eso, no debemos hacer eso. Eso es voluntario, definirse, comprometerse es voluntario. Pero cuando me comprometo es de carácter obligatorio. Cuando uno se compromete con Dios es obligatorio. ¿Por qué? Porque di mi palabra. ¿A quién se la di? A Dios, a Jesús. Le di mi palabra. Y por lo tanto es un compromiso que yo tengo que honrar. Este texto no es cualquier texto. Eso es lo que está haciendo Josué. Comprométanse con Dios. Pero es voluntario.
ustedes ahora tienen que decidirse, pues, qué hacer. Entonces ellos dicen, no, nosotros. Y a mí me llama la atención eso, nunca tal cosa acontezca. Ni siquiera que osen imaginarse que nosotros no vamos a servir a Dios. Lástima que yo ya leí lo demás, ¿verdad? Entonces, ya sé por dónde van. Yo les dije el domingo pasado que en septiembre vamos a ver eso. Por ejemplo, 2 textos en Isaías y 2 textos en Miqueas. Los de Isaías es porque las decisiones de los reyes de ese entonces se comprometen se alían, hacen alianzas con pueblos paganos y entonces los invade Asiria y los invade Babilonia. Pero esas son las decisiones que tomaron los reyes, no el pueblo. Hay que estudiarlo, lo vamos a estudiar en septiembre. Y Miqueas son las decisiones que toman sus reyes también. Y todo, aquí sí hay reyes, aquí sí hay reyes. Y porque estos dos hablan en el siglo VIII, estos 2 profetas. Y aquí, imagínense cómo son, que vendían a los pobres por un par de sandalias, los intercambiaban por la gente. ¿Verdad? Dígame. Bien, hemos escuchado todo esto y es cierto, nos ayuda, nos retroalimenta, pero también tenemos que analizar, aparte de tener la voluntad, entregarnos al Señor, comprometernos, también es someterse. No someterse como un esclavo, sino someterse a la voluntad de Dios. Cuando uno tiene compromiso y deja que Dios sea el que actúe, que no seamos nosotros. Por ejemplo, podemos juzgar a este pueblo, pero decimos que ellos no se sometieron al Señor, hacían su voluntad. Decían, yo soy cristiano, voy a la iglesia, como decimos actualmente, ¿verdad? Pero a veces nuestro testimonio da que desear. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a la voluntad del Señor. Cuando alguien se somete a la voluntad del Señor, lo podemos reflejar. Como decimos, la espiritualidad no puede ser cuantitativa ni cualitativa, ¿verdad? Ajá. Porque eso no se mide ni se ve, pero sí se ve, se observa. Entonces, yo pienso que eso a veces nos falta también a nosotros como el pueblo de Israel, en someternos a la voluntad de Dios. Gracias. Muy bien. Versículo 17, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales. Eso lo está diciendo la gente. Y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, amorreos, habitantes de la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, o sea, exclusivo, no celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No los va a sufrir. O sea, no los va a aguantar. Eso quiere decir. No es que, ay, este es mi pueblo, ¿verdad? Que comete pecado y Dios se entristece. No hay que ver a Dios así, ¿verdad? Pero bien. 19. Entonces dijo Dios al pueblo, no podréis servir, Josué al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo, exclusivo, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo, Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió entonces respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos, o sea, quítenlos, porque los tenían. O sea que andaban con Dios y también con los dioses, ¿verdad? Por si no me funciona el uno, tal vez me funcione el otro, a ver cómo me va. Quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios
de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Se acabó el tiempo. Es importante estudiar eso. Para la próxima, lo que hay que estudiar es Salmo 24 y 47. Hay que leer. Si lo estudian, mejor. Los pactos son establecidos por Dios. Si nosotros estamos en la iglesia y ya aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ya tenemos nuestro pacto, no tenemos que andar buscando otro. Si uno no lo ha cumplido, entonces lo que tiene que hacer es cumplirlo. Y ya, ¿verdad? No hay que entrar en otras dinámicas, como para, por ejemplo, renovar los pactos. Uno es suficiente. Un pacto es suficiente y es responsabilidad nuestra cumplir lo que nos toca cumplir. Dios, ese no es problema. Dios lo ha cumplido siempre, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, Dios lo ha cumplido siempre. El punto no está en Él, el punto está en los seres humanos. Uno tiene que honrar el pacto que hizo con Dios, con Jesús. Uno lo hicieron hace 50, 40, 30, 10 años, un año, meses, no importa. Lo que importa es cumplirlo, porque el pacto tiene exigencias. No puedo andar con dioses ajenos, ídolos que no sean Dios, el Dios único. Vamos a orar para despedirnos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos porque siempre nos invitas a renovarnos, renovar nuestra fe, profundizar nuestra fe y nuestra espiritualidad. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu. Amén.